Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todes. Díganme solamente, Ale, si se ve en este momento la presentación. Yo la veo perfecta. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al segundo encuentro de hoy, que va a tratar sobre violencia económica y patrimonial en modalidad de violencia institucional, haciendo foco en los partidos políticos particularmente. Antes de dar inicio, vamos a dar cuentas de las organizaciones que organizan este coloquio, que son Enredando Salud, y lo hacemos conjuntamente con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva. Este encuentro, bueno, es posible gracias al apoyo del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, y el cual está integrado por 5 organizaciones: Fundación FAME, que es nuestra organización madre; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes; la Fundación Mujeres en Igualdad; y Fundación Siglo XXI, con apoyo financiero de la Unión Europea. Vamos a hacer dos descripciones muy breves y básicas que creo que ya todos conocemos acerca de qué es la violencia económica y patrimonial, basada en las definiciones de la ley. Es aquella que daña los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres mediante la posesión, tenencia, propiedad de los bienes, la pérdida, arrebato, retención de objetos, herramientas de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, control de los recursos económicos o limitaciones de los medios indispensables para vivir una vida digna, vigilancia en los ingresos, así como recibir un salario menos por igual tarea dentro de un espacio laboral. Yo la verdad es que de todos estos, creo que en el que más prestaría atención, o el que más trataría de fijar en la cabeza, sería el control de los recursos económicos, que creo que es ahí a donde está la cuestión. La modalidad, como dijimos, violencia institucional, es aquella realizada por agentes del Estado pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución, cualquiera sea su jerarquía, e impide que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y quedan comprendidos además los que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Las desigualdades en el acceso al dinero y al patrimonio coarta la autonomía de las mujeres, y yo agrego, de las personas LGBTI+. La violencia económica y patrimonial se configura entonces como un caldo de cultivo para el resto de las violencias e impone una verdadera traba para las mujeres y las personas LGBTI+. Una mujer víctima de violencia o una persona LGBTI víctima de violencia económica y patrimonial se ve afectada no solo en lo relativo al control y autodeterminación de su vida y su autoestima, sino también en su desarrollo e inserción política, vulnerándose gravemente sus derechos humanos y su calidad de ciudadanía. Y cuando hago referencia a que se violan gravemente sus derechos humanos, es porque hay un harto marco normativo más allá del nacional y lo que está dentro del marco de los tratados con jerarquía constitucional, en lo que hace a la CEDAW particularmente. También están las recomendaciones de la Convención de Belém do Pará, las reglas de Brasilia, lo que dice el Consenso de Montevideo para Población y Desarrollo. Es decir, que en ese sentido es que están pensados estos encuentros. Solo un breve ejemplo, en el marco de una actividad en la que me habían invitado a participar, en una actividad de un grupo muy reducido de mujeres
radicales de la provincia de Córdoba hace algunos, no sé si hace un mes y medio, donde a mí me llamó mucho la atención la reflexión de una de las mujeres de cómo logró identificar un hecho de violencia económica institucional en el partido, dado que no les permitían acceder a las encuestas desarrolladas en el marco de una mesa de comité, de esas mesas más bien cerradas y chicas, generalmente integradas por varones, por la simple razón de que los recursos económicos para la realización de esa encuesta no habían sido aportados por ellas. Entonces, dicho esto, voy a detener la presentación para darle la palabra ahora a nuestro invitado, Gabriel Otazo, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente cursa sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario sobre poder y sociedad desde la problemática de género. Se ha desempeñado como asesor en ámbitos legislativos y ejecutivos de Santa Fe y hace poco su tesis de grado, que ha sido declarada de interés municipal en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe, ha revelado formas de violencia política contra las mujeres en el Consejo y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Así que Gaby, te damos la palabra y muchas gracias Bueno, por esta pregunta. antes que nada, bueno, ¿se escucha bien? Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Enredando. Para mí es un placer, bueno, compartir con ustedes este encuentro de formación y de reflexión sobre las violencias de género, y también agradecerles esta instancia para poder compartir desde mi disciplina, que es la ciencia política, mi línea de investigación, que es la violencia política contra las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia institucional o violencia política, en realidad hay como límites como muy ambiguos, ¿no? De lo qué es lo que entra en violencia institucional y qué es lo que entra como violencia política. Ya lo voy a desarrollar. Bueno, como ya mencionaste hace un ratito, hace poco me gradué y realicé mi trabajo de carrera sobre experiencias de violencia política contra las mujeres en el Consejo y en la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe durante los años 2003 y 2019, donde pude identificar justamente a través de testimonios en primera persona de concejales y funcionarias ejecutivas los tipos de violencia que sufrieron durante su periodo en el cargo y conocer específicamente cómo se manifestaron, en qué lugares tuvieron lugar y también, bueno, justamente quiénes las ejercieron. Obviamente el tipo de violencia económica y patrimonial fue uno de los tipos de violencia que analicé y profundicé en mi investigación y que compartí con ustedes, digamos, algunas experiencias en primera persona, tanto de concejales como de funcionarias ejecutivas. Obviamente voy a profundizar este tema de manera muy sintética, pero para no aburrirlas y aburrirles, voy a realizar mi intervención desde una perspectiva política y también feminista, es decir, desde la ciencia política y desde la teoría feminista. Bueno, y para empezar me gustaría comentarles acerca de esta problemática que es la violencia, y que justamente el estudio, cuando los cientistas sociales decidimos estudiar justamente esta problemática que es la violencia, nos encontramos con un problema que es la falta de una definición precisa que dé cuenta de la multiplicidad de las formas en que la violencia se presenta, se manifiesta, ¿no? Ya en la década del 70, Sorel, en una obra muy famosa que se llama Reflexiones sobre la violencia, afirmaba que los problemas relativos a los estudios de la violencia en realidad han permanecido durante muchos años muy oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser la violencia un concepto polisémico, generalmente la noción más conocida que tenemos es la que está asociada al uso de la fuerza física, que generalmente es ejercida por el varón,
ya que la palabra misma de violencia proviene o significa tanto fuerza como poder viril. Y bueno, si bien existen diferentes definiciones en el campo de las ciencias sociales, desde la ciencia política generalmente ha estado vinculada principalmente a los conceptos de poder y dominación, los conceptos clave para la ciencia política, es decir, como una forma de ejercer el poder o acciones sobre otros que están situados en una posición de inferioridad jerárquica o de subordinación. Y por lo tanto, bueno, el ejercicio de la violencia va a implicar siempre una relación social entre personas y una condición asimétrica o desigual, ¿no? Las nociones de poder y dominación aparecieron con más énfasis a partir del siglo XX. Generalmente se la han estudiado desde la esfera pública, es decir, la política, dejando de lado otros ámbitos de las relaciones sociales, como el espacio doméstico, el espacio familiar, el partidario, el organizacional, por dar unos ejemplos, y que la teoría feminista va a recuperar con más énfasis justamente en la segunda ola del feminismo, a fines de la década del 70, bajo ese lema que todos conocemos, que es lo personal es político, ¿no? Eh, para no aburrirlos tanto con teoría, me gusta mucho el cine y hay un documental que recomiendo ver que se llama She's Beautiful When She's Hungry, ella es hermosa cuando está enojada, que realiza la cineasta Mary Durr, que justamente bueno, hace una crónica de los eventos y los detalles del movimiento feminista de los 60 y 70 en Estados Unidos, en el que bueno, se evidencia una gran diversidad de las demandas de las mujeres en un contexto de posguerra, ¿no? Bueno, donde surgen múltiples movimientos como consecuencia de un gran enojo que las mujeres tenían ante la existencia de un chauvinismo masculino, es decir, la dominación masculina, imperante en los Estados Unidos. Y bueno, lo que quiero remarcar, y si pueden ver este documental, es el surgimiento de los diversos grupos de concientización que radica en la capacidad de escucha de las mujeres entre sí, donde justamente el relato de la experiencia permitía un ejercicio de transición de los problemas del ámbito privado al ámbito público, ¿no? Es para explicar un poco este lema de lo personal es político, ¿no? Y además un reconocimiento y una concientización de que esos problemas en realidad no eran personales, no le pasaba solamente a una sola mujer, le pasaban a todas, ¿no? Lo compartían. Y de este modo, bueno, el problema privado pasa a ser un problema social, ¿no? Producto de un proceso justamente de visibilización y de toma de conciencia social que impulsaron estos movimientos y colectivos de mujeres y teóricas feministas, ¿no? Y de ahí, bueno, la frase lo personal es político. Como me gusta, miré el encuentro anterior y justamente una persona había preguntado acerca de la violencia política contra las mujeres, que es, bueno, mi tema de investigación. Y justamente para intentar responder a esta pregunta, el por qué la violencia política es contra las mujeres, bueno, necesariamente tenemos que acudir a la noción de género, ya que la misma contiene aspectos que nos va a permitir comprender y analizar las relaciones sociales, ¿no? En las que están insertas, en las que estamos insertos como sociedad. Ya que, bueno, es el primer campo donde se van a articular justamente las relaciones de poder. Bueno, ahora sí, entrando en el tema de violencia económica y patrimonial, como muy bien definiste y como está definido en la ley nacional, a diferencia de la violencia física y sexual, la violencia económica y patrimonial es un tipo de violencia invisible que aún suele ser desapercibida, ¿no? Y cuando hablo de invisibilidad, no hago referencia a esta violencia que está oculta, sino que está interdicta a ser vista. La violencia invisible, como lo es la violencia económica, como es la simbólica, como es generalmente la psicológica, son hechos, son acontecimientos, son procesos, son dispositivos, ¿no? Que comenzar a definirla y a nombrarla también es una forma de reconocerla y por lo tanto de visibilizarla.
Ahora bien, cuando Facundo definía la violencia económica y patrimonial, generalmente, bueno, a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué es económica y patrimonial y por qué no es solamente económica? Bueno, podemos hacer dentro de esta definición algunas diferencias, ¿no? En lo que es económica, porque se basa en toda acción con el objetivo de controlar o limitar el acceso económico, ¿no? Es decir, esto le impide una autonomía económica a las mujeres y también al colectivo LGTBI, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta este tipo de acción? Como muy bien definía Facundo, a través del control de los gastos, también puede ser en que no se le permita trabajar a las mujeres, en disponer del sueldo o que dependa económicamente de su pareja, mientras que la violencia patrimonial se va a basar en la destrucción de los bienes. Esto tenemos que tener bien en cuenta, digamos. Que puede ser una computadora, puede ser un bien inmueble, puede ser un objeto personal o de bien común entre la pareja, o puede ser, por ejemplo, en no querer proporcionar un documento importante para que pueda realizar un trámite, es un modo, ¿no?, de violencia también patrimonial. ¿Y en dónde está la diferencia? Sutilmente, la diferencia radica en que la violencia económica existe un control y un limitante en el ingreso de la víctima, y eso le impide tener una autonomía económica, ¿no? Eh, una toma de decisiones sobre su dinero o sobre lo que ella quiere hacer con su dinero. Mientras que la violencia patrimonial siempre hay un daño directo a los bienes que menoscaba su integridad emocional y también su integridad física. Bueno, eso es alguna de las diferencias que me gusta un poco diferenciar, ¿no? Sobre la violencia económica y patrimonial. Bueno, ahora sí nos entramos a un tema de cómo traducimos la violencia económica patrimonial en el ámbito político. Bueno, ¿cómo lo traducimos o cuándo pasa a ser un tipo de violencia política contra las mujeres? En realidad, estos indicadores, ¿no?, que se toman de la ley nacional, ¿cómo los traducimos a la arena política? Y en realidad, bueno, sabemos que yo, por ejemplo, en mi tesis de investigación, lo que definí como violencia política contra las mujeres es como toda forma de violencia ejercida por el patriarcado que establece relaciones desiguales de poder, ¿no? Que van a negar, que van a menoscabar o anular a las mujeres justamente por su condición de género a ejercer sus derechos políticos y sus prerrogativas inherentes a un cargo público, ¿no? Al ser la violencia política contra las mujeres una forma de violencia patriarcal, es importante destacar que siempre va a buscar asegurar el dominio masculino en política, ¿no? Y quienes la ejerzan son personas, son grupos de personas, también lo ejercen los partidos políticos, los sindicatos, el Estado, las instituciones, las organizaciones y en muchos casos los militantes, ¿no? Solo por mencionar algunos, que incluso pueden variar con el tiempo, no hay que tener fijo, digamos, las personas que ejercen la violencia. Por otra parte, las formas en que se manifiesta este tipo de violencia política en realidad son múltiples, que puede ser física, psicológica, sexual, puede ser simbólica también, y que pueden ser perpetradas de manera simultánea y de manera incremental. Es muy importante tener en cuenta este concepto porque la violencia nunca se da de una forma pura, es decir, no solamente se da violencia física, sino que generalmente está acompañada de violencia psicológica o de violencia simbólica o de violencia económica, ¿no? Y además los espacios donde puede ejercerse la violencia política comprenden múltiples esferas que pueden sintetizarse, por ejemplo, en el espacio privado, en el espacio público, en el Estado, desde el Estado, ¿no? Eh, y como le dije que me gusta el cine, el que quiera profundizar un poquito más acerca de lo que es la violencia política contra las mujeres, existe un documental, quien tenga Netflix, que se llama Nevenka, que recomienda este documental, de una concejala, ¿no?, de Ponferrada, que creo que es entre los años 1999 y 2000, que fue la primera española en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político contra Ismael Álvarez, que fue el alcalde, ¿no?, por el Partido Popular. Recomiendo esta serie.
quien tenga Netflix. Y que no tenga Netflix, recomiendo la película Las sufragistas, que está disponible en YouTube. Creo que por 2 partes está la película. Una película realizada por Ana Cruz, mexicana, que narra la historia de Eufrosina Cruz, una política indígena de Zapoteca, originaria de el municipio de Santa María de Cuigolani, que bueno, narra que en el año 2007, si no me equivoco, reclama su derecho a votar y a ser candidata a la presidencia municipal de su comunidad y que le niegan el derecho. Bueno, ella después va a ser diputada nacional y va a seguir ocupando, digamos, cargos luego de una larga lucha, ¿no? Estamos hablando del 2007, digamos, no tan lejano. Y que está bueno, digamos, quien la pueda ver porque va a narrar la historia, la experiencia de violencia política de Eufrosina, pero también acompañado con la historia de lucha de las sufragistas mexicanas, ¿no? Así que, quien quiera ver esta película, se las recomiendo. Ahora sí, yendo un poco a lo que nos compete, que es la violencia económica, ¿cuándo lo traducimos como violencia política contra las mujeres? Justamente cuando incluye la coerción mediante justamente la falta de recursos económicos, esto es lo que decía Facundo, para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en su cargo público, y también destacar que se intensifica durante las campañas electorales, y esto no lo digo yo, sino que eh, politólogas han hecho estudios, sobre todo en Latinoamérica, acerca de las campañas electorales y la violencia política contra las mujeres que se intensifica sobre todo en etapas de campañas. Es violencia, ahí encontramos violencia económica cuando se le asignan más presupuestos a los varones que a las mujeres en las campañas, en el salario también, cuando las mujeres cobran menos que los varones por una misma función, cuando, por ejemplo, se le priva de una oficina o espacios para desarrollar sus funciones, cuando no le otorgan materiales y personal de apoyo, también cuando se realizan daños y destrucción de materiales, sobre todo en las campañas electorales. Y algo muy interesante a destacar es cuando se asignan presupuestos sin perspectiva de género, ¿no? Esto es algo que analiza una politóloga mexicana que es Flavia Freidenberg, que recomiendo también la obra, su obra Cuando hacer política te cuesta la vida. Es uno de mis libros madres, ¿no?, para la realización de mi tesis. Y bueno, ELA del equipo latinoamericano, creo que eh, lo deben conocer, que es la organización quien acompaña estos coloquios, va a realizar la primera encuesta a legisladoras nacionales durante el año 2017-2018 sobre violencia política contra las mujeres justamente, pero en su análisis sobre violencia económica y patrimonial en Argentina, va a demostrar, por ejemplo, que 1 de cada 10 legisladoras nacionales señala, digamos, haber recibido descuentos arbitrarios con respecto a la retención de sus salarios, que 3 de cada 10 senadoras nacionales, legisladoras nacionales, perdón, mencionan haber sufrido otras manifestaciones de violencia económica, como por ejemplo percibir un menor ingreso salarial por su conducción de género, o por ejemplo restricciones e impedimentos arbitrarios en el uso de recursos asociados a sus funciones públicas. Es decir, ellas determinan que hay un 23% de violencia económica y patrimonial que es ejercida contra las legisladoras nacionales durante el año 2017-2018. Luego, bueno, el Observatorio Julieta Lanteri, quien quiera buscar también datos acerca de la violencia política contra las mujeres, va a encontrar también que es otra organización que realiza encuestas acerca de la violencia. Bueno, y sin embargo, digamos, teniendo en cuenta todos estos indicadores que armamos desde la ley nacional y que traducimos a la arena de la política,
nos encontramos que la forma en que se manifiesta la violencia económica y patrimonial en realidad no son excluyentes de otras formas que pueden aparecer. Yo les mandé algunas líneas en primera persona, ¿no?, que manifestaban concejales y funcionarias, en donde no es la excepción este trabajo, ya que, como ustedes pueden ver, la forma en que se expresa la violencia económica no tiene que ver con los indicadores de la ley nacional, sino con un elemento que se desarrolla en el ámbito privado, pero que influye en el desempeño del ámbito público-político. Y ese elemento es justamente el uso del tiempo, ¿no?, que las concejalas y funcionarias ejecutivas dedican a las tareas domésticas y que impidieron, restringieron y la excluyeron del goce de sus derechos políticos, ¿no? El uso del tiempo a través del trabajo doméstico no remunerado hace justamente referencia a esa desigualdad de cantidad de horas que, bueno, en mi trabajo las concejales y funcionarias destinaron a cuidar sus hijos e hijas, a la limpieza del hogar, a la compra de bienes, de artículos, a la preparación de alimentos, etcétera, etcétera, y no destinaron a la participación política en general y al ejercicio de su cargo en particular, a diferencia de sus compañeros varones, ¿no? Eh, Justamente, bueno, la distribución del uso del tiempo es desigual entre varones y mujeres, porque además de ser un obstáculo en la carrera política de las mujeres, constituye un tipo de violencia invisible que se construye, obviamente, sobre los roles de género que culturalmente se les ha impuesto a las mujeres y que se agrava aún más si son madres esposas, por ejemplo, o si son madres solteras en política. Y bueno, ya para cerrar, le quería contar que uno de los principales hallazgos de mi investigación es que ninguna de las concejalas y funcionarias ejecutivas manifestó haber sufrido violencia física o sexual, pero sin embargo todas las entrevistadas manifestaron haber sufrido por lo menos dos tipos de violencia. Esto es lo que decía, que la violencia nunca sea de forma pura, sino que ellas me contaban que han recibido violencia simbólica, económica y psicológica, ¿no?, durante su periodo en el cargo. Las experiencias de las concejalas y funcionarias coinciden que una de las formas en que se manifiesta este tipo de violencia económica y patrimonial a través de sus relatos es, por ejemplo, la falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político, como pueden ver ahí en los ejemplos, los horarios de las reuniones y los actos políticos que no contemplaban sus realidades para el caso de las funcionarias ejecutivas, y para el caso de las concejalas, como un efecto, ¿no?, del uso del tiempo, es, por ejemplo, la postergación de la maternidad, la dificultad para sostener relaciones de pareja, los vínculos afectivos estables también me manifestaban, las desigualdades en el uso del tiempo en las actividades políticas partidarias, con relación a su tiempo familiar, efectos secundarios de este tipo de violencia económica a los espacios institucionales estructuralmente masculinos, es decir, el Consejo de Santa Fe, no sé si lo conocen, bueno, como debe ser como muchos de los consejos, son estructuras preparadas para los hombres. Las concejalas, sobre todo, me manifestaban que eran madres, la falta de espacios de cambiadores, la falta de espacios de lactancia, ¿no? Y eso habla también de una institución absolutamente masculina. Y bueno, para cerrar un poco, la idea de compartir con ustedes esas experiencias era poder analizar el uso del tiempo desde una perspectiva económica y feminista, que nos induce, ¿no?, a buscar las relaciones existentes entre el dinero, la violencia y el tiempo. El tiempo que destinan las mujeres y los varones a las tareas domésticas es absolutamente asimétrico, sobre todo en la política, y es una fuente de mayor desigualdad entre los géneros justamente en el ámbito político. Bueno, nada más. Muchas gracias, Gaby. Interesante lo que planteabas. Yo solo agregaría cómo en el caso de los varones
sobre todo de los varones gays o de los varones trans, que prácticamente son invisibles dentro de los partidos políticos, pero sobre todo los varones gays, que por ahí asumimos una identidad visible y que renegamos de determinados mandatos de masculinidad hegemónica, es también un factor de exclusión de determinados ámbitos o círculos de discusión política, de negociación política, y donde generalmente, dicho de manera más popular, a donde se cocina el bacalao, actúa como factor de exclusión. No se nos deja de lado en un sentido estricto, pero se ejerce una violencia y una exclusión que a la vista fina uno puede observar. Pero bueno, continuamos. Ahora vamos a presentar a las dos precandidatas. Quería, bueno, primero agradecerles de antemano, antes de darles la palabra, porque, bueno, para nosotras y nosotros es importante que estén, porque Enredando es un espacio multipartidario, porque está integrado por militantes o no militantes, pero sí personas que asumen identidades políticas diferentes, y varios que son independientes también. Y de alguna manera queríamos reflejar en este coloquio, dando la posibilidad a las diferentes listas para que puedan dar cuenta, digamos, de lo que creen sobre el tema y de lo que quizás puedan llegar a proponer acerca del tema para las personas que se han inscrito, que son muchas. Varios los están siguiendo acá ahora de manera sincrónica, pero hay bastantes más que lo siguen de manera asincrónica. Así que ahora voy a presentarlas. Bueno, nos acompaña Lucila Di Ponti, que es precandidata a senadora nacional suplente en la lista Santa Fe de Pie del Frente de Todos. Es actualmente diputada provincial de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Es diputada nacional, mandato cumplido, militante feminista y peronista. Lorena Carabajal es precandidata a concejala de la lista Rosario Suma del Frente Progresista Cívico y Social, docente universitaria, concejala de Rosario por el Partido Socialista, y ocupó distintos cargos de gestión en la Universidad Nacional de Rosario y en la Municipalidad de Rosario. Bueno, Lucila y Lorena, les damos la palabra. No sé si quieren hacerlo en el orden en que las presenté. Eso lo dejo en manos de ustedes. Buenas tardes. Bueno, si quieren, Lorena está de acuerdo por empezar, también porque alrededor de 7:30 tengo otro compromiso, así que bueno, creo que mejor arranco y me quedo todo lo que pueda. Bueno, gracias por la invitación. Me parecía muy interesante la intervención de Gabriel, el análisis que él hacía respecto de este cruce entre violencia política, violencia económica y, bueno, cómo esos factores, digamos, van incidiendo la vida de las mujeres y disidencias, ¿no? Me parece que hay que pensar en la violencia económica, creo que violencia económica y patrimonial, como se decía. Parece que lo fundamental también es ver el reverso, ¿no? De qué manera esto afecta fundamentalmente la autonomía de las mujeres y disidencias a la hora me traje con la pregunta que pusieron, de poder desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? Las mujeres y disidencias que elegimos hacerlo en el plano de la política, pero también todas aquellas personas que desarrollan sus proyectos en cualquier otro ámbito, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la violencia política, también pensar que de alguna manera el objetivo por el cual se ejerce este tipo de violencia tiene que ver con disuadir, con impedir que las mujeres ocupemos espacios
y lugares de protagonismo, sobre todo en el marco de la política, digamos, en sus diferentes facetas, ¿no? Muchas veces lo vemos en cuanto a los partidos políticos, pero creo que esto también tiene que ver con todas las organizaciones que de alguna manera están atravesadas y definidas por una cultura, por nuestra cultura más tradicional, ¿no? Tiene mucho que ver con el machismo y con el patriarcado, que es un poco lo que en los últimos años se ha empezado a discutir, a deconstruir, como muchas veces decimos, planteando entre otros estos debates, ¿no? Y me parece que bueno, a la hora de pensar la violencia económica es muy útil poder observar los indicadores que de alguna manera determinan estas brechas que existen en cuanto al patrimonio, en cuanto a los ingresos, en cuanto a la capacidad de ocupación, ¿no? entre varones y mujeres. Esto también se reproduce en los ámbitos políticos. Y hay algo bueno, que también lo decía, para mí va a ser repetitiva con respecto a lo que dijo Gabriel, porque fue una exposición, digamos, muy enriquecedora y muy amplia también, su mirada, digamos, en su abordaje sobre estos temas, ¿no? Pero me digo que hay una cuestión de fondo que de alguna manera determina estas brechas de desigualdad entre varones y mujeres, entre varones y disidencias, que también se expresa en el ámbito de los partidos políticos o de la política, y que tiene que ver con la distribución de las tareas domésticas, del trabajo doméstico no remunerado, del trabajo de cuidado, digamos que es uno de los principales factores que generan, por un lado, digamos, que haya una inversión de tiempo y esfuerzo de las mujeres en la realización de un trabajo que tiene que ver con la reproducción de los hogares, ¿no? Que de alguna manera es la base de la sociedad, o al menos de la sociedad en la que vivimos, de los hogares y de la familia, entendido desde una mirada totalmente amplia, ¿no? No tradicional. La familia que cada persona elige construir, o del hogar que cada persona elige construir, ya sea individualmente, monoparental, de manera colectiva, digamos. Si hay una tarea, un trabajo que tiene que ver con la reproducción de ese hogar, y cuando existen personas, ya sea menores, mayores, personas con alguna discapacidad o con algún tipo de necesidad de cuidado, este trabajo se multiplica y genera una inversión de tiempo y esfuerzo muy grande, representativa a la hora de pensar en el uso del tiempo de las personas, sobre todo es asumido por las mujeres, ¿no? Por las mujeres de estos hogares. Y me parece que hay, digamos, una doble violencia, que, como bien decía Gabriel, bueno, que es la llamada violencia invisible. A mí me parece que de alguna manera lo importante es que empezar a visibilizar esto, ¿no? Nosotros, las feministas, siempre hablamos de este iceberg de la violencia, donde quizás la violencia física, la violencia más letal, es la punta de ese iceberg, y lo que se puede ver y lo que se puede de alguna manera percibir de forma más directa, pero que abajo, digamos, sosteniendo eso, existe un caldo de cultivo, una cultura, un montón de elementos que van determinando, digamos, que esa violencia más visible y más expresiva sea posible. Y en cuanto a lo económico, yo creo que el factor fundamental tiene que ver con qué pasa, digamos, en los hogares, en la organización de los hogares, y hay mucho para hacer con respecto a esto. Cuando Facu me invitó, planteé que por ahí estaba bueno que nosotros podemos hablar también de las propuestas que tenemos nacional en el periodo anterior. Soy diputada provincial actualmente, y en este periodo en el cual me tocó también ejercer funciones de representación institucional, ha sido el tiempo en el cual el feminismo, el movimiento de mujeres y las disidencias ha tomado una centralidad más grande o mayor que Lucila, me parece que se te cortó, porque no se escucha. Sí, quedó congelada. Sí, sí, se cortó. Hola. Sí, Ahora Hola, sí. ahora hola. sí, recién se te cortó. Bueno, sí, es la conexión que la verdad no lo puedo más del- No, no se te escucha nada.
A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Bien, bueno, sigo y voy a tratar de hacer más rápido así, no volvemos a tener este tema. Pero me parece esto, que hay un tema que tiene que ver con la distribución del trabajo en los hogares, tanto el trabajo doméstico como el trabajo del cuidado, que un paso fundamental es poder empezar a mensurar esto, ¿no? En Argentina no hay anualmente todavía estadísticas que nos permitan medir esta inversión de tiempo y el esfuerzo y cómo esto se adjudica a cada género. Creo que la última encuesta de uso del tiempo se realizó en el año 2013, pero en 2019 aprobamos un proyecto de ley. Yo había presentado un proyecto, pero también otras diputadas y senadoras habían presentado sus proyectos y fueron unificados, donde lo que se determinó es que la medición del uso del tiempo se incorporara a la encuesta permanente de hogares. Y esto creo que es un paso fundamental para poder empezar a tener estadísticas ciertas y estadísticas indicadores sobre los cuales, sobre esa evidencia, puedan también desarrollarse políticas públicas. Y respecto a lo que tiene que ver con esta organización de los hogares, digamos, hay algunas cuestiones que ya se están discutiendo y que hay iniciativas inclusive muy avanzadas. Por ejemplo, en la legislatura provincial le dimos media sanción el año pasado a un proyecto que también unificaba varias iniciativas que tenía que ver con un nuevo régimen de licencias, que ya no se denominaban licencias por maternidad o por paternidad, sino licencias por familia, donde la mirada, digamos, esté atravesada por un criterio de equidad y de igualdad, y donde permita a los propios hogares definir, digamos, de qué manera llegada de un menor o de un niño o una niña a la familia, sino con todas aquellas circunstancias que tienen que ver con poder tomarse los días de descanso, ¿no? Y después otra cosa que decía también Gabriel, que me parece fundamental, es la posibilidad de adaptar o de empezar a construir espacios de trabajo, y en la política esto es muy necesario, donde la maternidad, la paternidad, digamos, los trabajos de cuidado puedan ser abrazados, ¿no? De espacios de cuidados para la primera infancia, que estén presentes también en los propios ámbitos de trabajo, y que esto muchas veces, que parecen cosas puntuales o muy concretas, pero son también determinantes a la hora de habilitar a muchas mujeres que decidimos participar. Desarrollamos un proyecto familiar que también hemos elegido, digamos, si lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces me parece que estas pequeñas cosas Se quedó Lucila, sentado de nuevo. se te volvió a cortar. Lucila. No, esta vez me parece que se quedó congelada del todo. Bueno, no sé si Bueno, Lorena, sí. vos querés arrancar mientras vemos si ella lo puede solucionar, porque ¿Ahí me escuchan? sí, ahora sí. Si apagás la cámara, no sé, como una sugerencia. Bueno, Yo cada rato apago la cámara porque también se me corta. No sé, una sugerencia nada más. y ya cierro porque así seguimos evitando estos problemas. Pero me parece que esta vulneración se da en la medida que no son reconocidas con un valor social económico las tareas, el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, y esto tiene que ver con la discusión sobre el salario, digamos, sobre dónde empieza el trabajo que es reconocido a través de un salario y dónde no. Creo que hay una discusión muy interesante que tiene que dar en los próximos años, y después la posibilidad de construir como una política pública. Nosotros a No, Lucila, se te corta todo y no te llegamos a entender.
solo, bueno, yo agregaría en función de esto que vos decías respecto a las tareas de cuidado, pensadas ya más desde una mirada equitativa, y sobre todo en lo que hace a las licencias familiares, una reflexión como varón, y lo mucho, más allá de ser un varón gay, digamos, como varón en el fondo, lo mucho que nos cuesta a los varones pensarnos en ese lugar, y pensarnos además en términos colectivos para poder accionar y hacer que eso sea un derecho concreto, porque vos fíjate que la mayoría de las iniciativas que vienen en ese sentido están impulsadas por mujeres y no por varones, y los varones que presentan acciones judiciales para lograr sentar precedentes generalmente lo hacen en soledad o acompañados por institutos o grupos que en realidad somos minoritarios, que ese es un dato muy concreto, irrefutable, que tendría que hacernos pensar bastante a los varones en términos generales. Ahí, bueno, si te parece vamos a seguir con Lorena. Te propongo, Lucila, esto sobre todo para que después el resto de las compañeras puedan apreciar de verdad lo que querías decir, ya sea por escrito o quizás en un video, que nos lo puedas enviar y nosotros se lo hacemos llegar al resto de las participantes, inclusive a quienes estuvieron hoy presentes. Ahora, Lorena, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Una lástima, pero seguramente repetiremos varios conceptos con Lucila, que es una compañera del feminismo. Y bueno, yo también recuperar un poco los conceptos que nos traía Gabriel y que también vos, Facundo, mencionabas al principio. Creo que las mujeres en política tenemos tan naturalizadas todos los tipos de violencia que la violencia económica y patrimonial quizá nos pasa desapercibida en el marco de todas las que sufrimos y en muchas veces ni siquiera detectamos porque las entendemos como reglas del juego. Acá se comentaba el tema, por ejemplo, de las licencias y recién este año, hace 1 o 2 sesiones, se aprobó en el Consejo de Rosario la licencia para las concejalas o las personas gestantes que estén desempeñando un cargo, y lo presentó la concejala Daniela León porque a ella le tocó tener a su hija y sufrir el descrédito en la prensa porque había faltado a 5 o 6 sesiones seguidas porque había sido mamá y no existía la figura de la licencia, sino que era como una inasistencia, entonces era la concejala a la que menos sesiones había concurrido, y esto fue, digamos, resaltado por la prensa cuando en realidad se debía a una situación que no estaba contemplada. Respecto de lo que se comentaba también de las licencias, de lo que sería la pareja de la gente gestante, tenemos varios proyectos, uno de mi autoría en el Consejo Municipal para, al menos en el ámbito público, comenzar a dar el ejemplo y empezar a emparejar estas licencias por nacimiento, pero resulta realmente complejo el debate cuando lo reducimos a los términos económicos y a la dificultad que se encuentra en encontrar reemplazos para las personas que se encuentran en esta situación. Más allá de que se aprueben o no, nos parece importante que estas iniciativas se presenten, que tengan un debate y que empecemos a darle visibilidad a todas estas cuestiones. Que, como también aquí se decía, son cuestiones estructurales que atraviesan a toda la sociedad. Cuando proponían el tema, yo recordaba que hace poco más de un año se dio un caso muy emblemático en el país de Dolores Echeverre y cómo ella había sido excluida de la herencia, y a partir de ahí se empezó a hablar de cuál era el acceso a la tierra de las mujeres en Argentina. Y de estos relevamientos de la tierra cultivable en nuestro país surgía que apenas el 16% de las tierras cultivables en Argentina están en manos de mujeres. Y vemos cómo, a pesar de que no hay ningún impedimento legal, que todas las convenciones internacionales proponen y promueven que se eliminen las barreras en el acceso al patrimonio, en términos de las herencias, aquí vemos que no hay esa desigualdad ante la ley,
pero que se reproducen estos patrones y que en determinados segmentos económicos y productivos el acceso a los medios económicos no está vedado en términos formales, pero sí en términos reales. Y esta situación que vemos que se da también en otros sectores socioeconómicos, como por ejemplo en la deuda de la cuota alimentaria, y acá empezamos a pensar en qué herramientas legislativas pueden existir para tratar de alguna manera penalizar, visibilizar, porque todo eso, el incumplimiento de la manutención de la casa, de los hijos, hace que se recargue a las mujeres, cabezas de hogar, que de por sí, y según encuestas que también se dieron en nuestro país, una publicada hace unos meses por el diario El Ciudadano, daba cuenta de que las madres perciben la mitad de los ingresos que los padres, en términos monetarios. Ya de por sí, el no poder contar con la cuota alimentaria recarga e impide aún más el pleno ejercicio de la autonomía y del desarrollo de las mujeres. Si bien todos estos ejemplos nos ayudan, digamos, a entender cómo atraviesa todos los niveles, creo que vos también, Facundo, mencionabas al principio que la principal preocupación es cuando esa limitación a la autonomía se transforma en una limitante a la subsistencia. Y allí creo que están los desafíos en los distintos niveles del Estado para ayudar de manera directa, indirecta, de tener herramientas para que muchas mujeres que hoy no dejan a sus agresores, lo hacen porque no tienen medios de subsistencia, porque no tienen dónde ir a vivir y cómo mantenerse. Y aquí hay algunas estrategias que se están realizando a nivel local y que yo creo que deben ser reforzadas. Una de ellas es la capacitación al fortalecimiento a las emprendedoras. En la ciudad de Rosario, tradicionalmente, el programa Emprender y los cursos y el apoyo a emprendedores y emprendedoras generalmente estuvieron en un 70-75% de mujeres. Pero en el 2020, este porcentaje llegó al 86%. De 500 inscriptos, el 86% fueron mujeres que querían desarrollar su emprendimiento. Poder darles estos elementos y alojarlas en espacios como, por ejemplo, las ferias autogestivas, que bueno, ahora como estamos también en campaña, estamos recorriendo por toda la ciudad y vemos cómo permite combinar estos tiempos, hacer la producción en casa mientras están cuidando a los chicos, en estos momentos encima en que hay que estar con los chicos en casa conectados a clases virtuales, y destinar, sí, el espacio de la feria, que también es un espacio de socialización muy lindo, con criterios de sostenibilidad, como tienen esas producciones artesanales de alimentos, de dulces, de tejidos, de ropa. Realmente me parece que son experiencias que deben fortalecerse, que deben consolidarse y que abren una perspectiva a quien quizás no está en condiciones de pasar 9 horas fuera de su hogar en un trabajo en relación de dependencia, o no puede acceder porque no tiene la formación y los estudios para poder hacerlo, y creo que es una vía allí de inclusión y de poder dotar de autonomía a muchas personas que encuentran dificultades para poder acceder a medios económicos de vida. Otro de los temas que me parece muy importante y una experiencia que recién se está implementando ahora, pero que articulan los 3 niveles del Estado, es el programa Acompañar, que prevé la asistencia económica de un salario mínimo vital y móvil a mujeres víctimas de violencia, que estén en alto riesgo o altísimo riesgo, y que ha generado que muchas personas que nunca habían denunciado violencia de género se acercaran por primera vez, porque entiendo que también está esta cuestión de que ¿para qué voy a denunciar si yo no lo puedo dejar? Si no tengo cómo sobrevivir, si no tengo cómo darle de comer a mis hijos. Entonces, poder pensar en una asistencia directa por un tiempo limitado, pero que permita salir de la situación de riesgo, de violencia física que padecen en sus hogares, me parece que son elementos importantísimos, que en este caso y cómo se está implementando en la provincia de Santa Fe no tiene ninguna limitante, es decir, puede ser cualquier mujer o persona que sea víctima de esta violencia de género y le puede dar un espacio, un tiempo, como para poder salir del riesgo más inminente y poder empezar a construir su proyecto de vida, quizá con un emprendimiento, quizá con la ayuda de otras estrategias y niveles del Estado. Así que eso sí lo quiero destacar, que me parece una muy buena iniciativa. Y como reflexión, también cuando se habla acá de todo este sistema de cuidados que recarga a las mujeres, yo creo que una gran política de inclusión ha sido la asignación universal por hijo,
que ha dotado de recursos a personas que anteriormente no podían acceder a ellos, con el objetivo de inclusión educativa, sanitaria, de los y las niños, pero también no deja de ser una herramienta que refuerza de nuevo el rol de cuidado. Se pone en cabeza de la madre porque la madre es la responsable de que el chico esté vacunado, esté escolarizado y tenga, digamos, de alguna manera, si bien creo que es una política positiva, no deja de ser un poco reiterativa o de reafirmar el rol y el lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad como reproductora de la fuerza de trabajo. Y creo que otras iniciativas que hay que empezar a discutir, que son de máxima, pero que hay que traer en el debate, son aquellas del ingreso o la renta básica universal, de pensar que todos, por el solo hecho de ser personas y ciudadanos, tenemos derecho a un mínimo de subsistencia, independientemente de nuestra actividad, de nuestro género, y que eso permita, digamos, dejando de lado la cuestión más, digamos, inmediata de ese sustento básico, poder pensar en proyectos de vida que realmente incluyan todas las posibilidades y permitan a las mujeres también participar y desarrollarse profesionalmente y políticamente. Me parece que son cuestiones que aparecen esporádicamente. Yo les voy a compartir en el chat porque varios de estos temas que estoy mencionando aparecen en una revista que sacamos desde la Comisión de Feminismos y Disidencias del Consejo Municipal, que es una experiencia bastante nueva, que la hacemos a pulmón, pero que justamente en el número 2 de la revista estuvimos tratando todos estos temas. Y no me quiero quedar atrás con Gabriel recomendando películas. Hay una película inglesa que se llama Made in Dagenham, hecho en Dagenham, que es un pueblito de Inglaterra, que en el año 1968 las obreras de Ford realizaron una huelga, eran las costureras, que cobraban por hora mucho menos que los varones, que tenían la misma calificación y realizaban un trabajo muy similar al que ellas realizaban. En ese caso, el éxito de la huelga que llegó hasta la propia Margaret Thatcher en su momento, que estaba al área de trabajo, consistió en que los varones adhirieron al paro y a la huelga y sostuvieron, junto con sus esposas, muchas eran parejas que trabajaban en la misma fábrica y que implicaba quedarse sin sustento durante el tiempo que la huelga durara, un poco con esto que traíamos a colación, que necesitamos que estos reclamos, que estos planteos sean acompañados, sean realmente permeados por el conjunto de la sociedad para que no quede como un reclamo sectorial, porque entendemos también que una sociedad más igualitaria no solo va a permitir mejores condiciones de vida a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Va a generar una sociedad menos violenta, menos desigual, y que nos va a dar realmente mejores condiciones para la vida y para la realización a todos y todas aquellos que la integramos. Entonces, me parece que en ese sentido estos debates son muy interesantes y son muy importantes, y yo estoy muy contenta de poder participar, porque creo que nos olvidamos y terminamos naturalizando, ¿no? Nos parece que no sufrimos esa violencia. Quizás porque vemos otras más evidentes, pero me parece que es un debate que tiene que estar permanentemente en colación, lo tenemos que todo el tiempo poner en evidencia, tenemos que tratar de evitar que se naturalicen y empezar a generar estas herramientas de manera interpartidaria, intersectorial, entre organizaciones, activistas, militantes políticos como nosotros, porque realmente cada pequeño cambio puede ser muy significativo para la vida de las mujeres y de las diversidades sexuales, y bueno, a disposición para todos aquellos trabajos e iniciativas que crean que podamos impulsar y llevar adelante desde el Consejo Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, terminaron de hablar todos y todas las expositoras. Hago alguna consulta. Ale, yo no sé si vos viste en el chat si hay alguna pregunta referida al tema que tengamos que hacer mención. Si vos tenés una reflexión para hacer.
No preguntas tan específicas, sí por ahí algunas compañeras relacionaban el tema de ESI, ¿no? Como un comienzo de reflexión en todas las etapas y sobre todo lo planteaban desde ahí en el chat. Sí, más que una reflexión, quizás una consulta, una pregunta, yendo más al terreno de lo político, concretamente, si en el ámbito de, de reuniones entre las mujeres y los varones y demás se plantean este tipo de discusiones, ¿no? Porque me parece que es un tema que se habla en algunos ámbitos, pero que están silenciados en otros, es la sensación que tengo. No escucho muchos artículos, no escucho muchos escritos en función de las compañeras que están militando políticamente en función de esta temática, la violencia justamente en el ámbito, o como había dicho Gaby, en la arena política. Digo esto ligando un poco el estudio que nos contaba Gabriel, que nos compartía Gaby, eh, y me parece interesante hacer una reflexión en torno a esto, ¿no? Me parece que es algo que poco se habla, poco se escribe y poco se dice. En relación a eso, Ale, creo que ni las propias mujeres, como te decía, logramos detectar o visibilizar a veces la violencia que sufrimos, mucho menos nuestros compañeros varones por ahí se hacen cargo de la violencia que ejercen. Puntualmente en el Consejo de Rosario tenemos una realidad particular, que tenemos mayoría de mujeres en el Consejo, producto de una paridad que se empezó a aplicar antes de que saliera la ley de paridad provincial, producto de una ordenanza municipal y que permitió, aunque sea a través de los reemplazos, porque electas no fueron mayoría de mujeres, no fuimos mayoría de mujeres, sino que 4 de las concejalas que actualmente integramos el cuerpo asumimos el reemplazo de varones que dejaron su banca para asumir otros cargos. Pero en definitiva, hoy somos 16 sobre 28 concejales y con la cultura y la tradición que tenemos, ocupamos espacios muy importantes, presidenta del Consejo Municipal, presidentas de muchas comisiones, yo presido la Comisión de Presupuesto en el Consejo Municipal y debo decir que es una herramienta de poder muy importante porque es la comisión que termina definiendo qué proyectos prosperan y cuáles, si no cuentan con el financiamiento, por ahí quedan en el camino. Entonces ahí tengo que compatibilizar mi rol de feminista y de oficialista para tratar de dar lugar a aquellas iniciativas que mejoren y que empoderen a las condiciones de las ciudadanas y de los integrantes de toda la ciudad. Pero en los ámbitos internos partidarios, y aún en nuestro caso particular, yo integro el Partido Socialista y durante muchos años las encargadas de finanzas fueron mujeres, contadoras, colegas mías de la facultad, es verdad que no se habla del tema. Está como si acá entre nosotros no ejercemos ninguna violencia, digamos, es una cuestión no asumida, que a veces llevamos a las reuniones y a las discusiones, otras veces es un poco desgastante estar siempre señalando y haciendo docencia, y bueno, buscamos estrategias de superar esos obstáculos, quizá por acuerdos entre compañeras, por acompañarnos entre nosotras, pero creo que es algo que atraviesa a todos los partidos y a todas las instituciones. Muy poco se habla, poco se actúa también en términos de protocolos que a lo mejor tenemos aprobados, pero que no se ponen en marcha. Son muy incómodas esas situaciones y siempre se sospecha de que hay detrás una intencionalidad política de interna partidaria y no una situación objetiva de una compañera que requiera algún cuidado. Pero, pese a este panorama, yo soy optimista porque, como digo, muchas cosas, y creo que en eso tenemos en común con Lucila una cuestión generacional, que hemos encontrado menos barreras, que no las sentimos, tampoco las aceptamos, digamos, no nos quedamos con un no como respuesta, y creo que también las nuevas generaciones van a estar en este sentido. Si no es por la ESI que tienen en la escuela, sí es por la que tienen en la calle y con las compañeras de militancia, las compañeras jóvenes, creo que van a poder introducir cambios sustanciales en las formas de funcionamiento de los partidos y de las instituciones. Gracias, Lore. Hay una compañera, Sole, que había levantado la mano y, Sole, si estás Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ale. Un placer escucharte. Dale, pregunta nomás. No, por favor.
Bueno, me quedo pensando en todo lo que escuché. Quería agradecerles mucho, por supuesto, el espacio y la posibilidad de escucharles. Perdón que no tengo cámara, siempre entro desde una compu sin cámara y aparte por la conectividad. Y me quedo pensando en el caso de, se hizo mención a las familias que tienen alguna persona con discapacidad a cargo y respecto de las tareas de cuidado y cómo eso también incrementa los costos. Yo me quedo pensando un poco en cómo a las mujeres y LGBTIQ más con discapacidad, digamos, en varios estamentos sociales aún no se nos ve como personas activas. Bueno, de hecho, ustedes conocen el cupo del 4% para laboral, el cupo laboral para personas con discapacidad del 4% en los espacios del Estado, en los organismos del Estado, es de 1981 y hoy es el día de hoy, 40 años después que no se cumple. Eso hace que las mujeres y LGBTIQ más con discapacidad estemos mucho más propensas a la dependencia económica y a la violencia económica, que es la que hablamos hoy. Y también la duda que se tiene respecto de si las personas con discapacidad pueden administrar o no sus bienes, el dinero, cuando muchas veces el dinero, el único ingreso que tiene una persona con discapacidad puede ser la pensión no contributiva, y para ligarla directamente a una cuestión de prevención de violencias de género, el programa Acompañar, por ejemplo, que es un programa nacional, bueno, de asistencia económica a quienes vivan situaciones de violencia de género y necesiten irse de sus hogares donde vivan con el agresor y demás, ese tipo de cuestiones, no podemos acceder las personas con discapacidad que tengamos pensiones no contributivas porque hay una incompatibilidad. Pero, ¿qué pasa? Porque no se pensó en la política pública, por lo menos esto es opinión personal, yo siento que no se pensó al diseñar esa política pública que las mujeres y LGBTIQ más con discapacidad también, lamentablemente, podemos vivir situaciones de violencia y quedamos sujetas ahí a esta incompatibilidad que nos impide acceder al programa cuando en situaciones críticas lo podemos necesitar. Y que nos deja realmente desprotegidas. Entonces me quedo pensando cómo respecto de las violencias por motivos de género y discapacidad, por eso me gusta introducirlo como en cada, en cada oportunidad, con cada definición que vamos dando, porque esta es la verdadera idea que yo tengo, por lo menos, de la transversalización, no que se haga un espacio aparte para hablar de violencias y discapacidad, sino que cuando hablemos de violencia económica también podamos tener presente que las formas que la violencia económica adquiere cuando a la violencia por motivos de género se le suma las violencias por motivos de discapacidad o por la situación de discapacidad de la persona. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Sole, por tu aporte, súper interesante en cada uno de los encuentros de estos coloquios, ese aporte de llevarnos a reflexionar y a tenerlo presente. Así que muchísimas gracias. Ale, yo hago una breve intervención para... Hay dos compañeros que pidieron la palabra. Yo les voy a pedir brevedad porque a las 19:30 queremos cerrar, así no se hace tan extenso. Solo agrego en sintonía a lo que decía antes Lorena respecto a cómo en los partidos políticos cuesta hablar sobre estos temas. A mí me tocó atravesar el proceso de aprobación del protocolo de prevención de violencia en la Unión Cívica Radical de Rosario y poco más nos acusaron de castrocomunistas por haber planteado algo de esas características, pero es cierto que en términos formales se asume digamos, ya que debería haber un protocolo para esos temas, así dicho de esa manera, pero después al momento de la implementación es muy costoso, inclusive diría yo hay una resignación de parte nuestra, digamos, digo nuestra porque de quienes también nos paramos y asumimos un rol desde ese lugar y de decir esas cosas que a veces tienen un precio dentro de los partidos políticos y sobre todo en los partidos políticos que son más tradicionales y donde cuesta a veces más. Todavía hay un silencio. Bueno, Nico y César,
habían pedido la palabra. Perdón, no sé si César. No, es muy, muy breve. O sea, primero que me alegra lo que decía Lorena de la cantidad de concejalas y de las funciones ejecutivas principales que hay en el Consejo de Rosario. Yo soy el capitán Bermúdez, pero me alegra mucho de ese dato, justamente en consonancia con lo que decía Sole, algo que nombró los cupos. ¿Por qué? Hay que hablar de un cupo femenino, de un cupo trans, de un cupo... ¿Y por qué no hablamos del cupo masculino? O sea, no es una forma de violencia, decir, está bien, esto naturalmente naturalmente la política o el espacio es para los hombres, pero tenemos un cupo trans, un cupo femenino, un cupo para personas con discapacidad. O sea, te damos una cantidad limitada, un espacio como para decir, está bien, estás participando. ¿Por qué? Es una forma, me parece una forma expresa de violencia totalmente. O sea, en vez de naturalizar que una mujer, una persona trans o una persona con discapacidad tenga derecho a esa participación. Ahí, César, quizás intento responderte diciendo de que quizás no, es algo cierto. Las personas con discapacidad, las personas que militamos en organizaciones de sexualidad disidentes, las mujeres, somos condenadas a un destierro político. Lamentablemente, nuestras vidas no importan, nuestras vidas no son dignas de ser lloradas, nuestras vidas no son dignas de ser vividas. Ante esa faltante y esa desigualdad frente a las masculinidades y a lo que se ha entendido como norma o como normalidades en el campo político, nosotros decimos que tenemos que hacernos lugar. Una de las formas que tenemos para hacernos lugar justamente son las legislaciones que posibilitan nuestro ingreso en los ámbitos legislativos, ejecutivos, cualquiera sea. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado quería rescatar una pregunta que hacía, creo, Eliana, sobre qué hacer frente a la faltante de ESI en un colegio. Yo le quería preguntar si esto se remite a una situación con el equipo directivo o con colegas, pues si es una situación que se da con colegas docentes, lo que se ha de hacer es dialogar con el equipo directivo, si no hay que ir directamente a hacer una denuncia al Ministerio de Educación, el Ministerio Provincial, o si no no me sale la figura, de las personas que organizan los superiores de los equipos directivos, no me sale la palabra. Pero lo primero es equipo directivo, si no hay respuesta al Ministerio de Educación o supervisores. Gracias, Nico. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que planteó Sole, que me parece que es muy así, y hay un caso muy resonante que lo pone en evidencia, que yo ahí les comparto en el chat, y me gustó mucho una nota que salió en las 12, sobre la situación de Britney Spears y cómo, siendo ella una máquina de generar dinero, una persona súper exitosa que se la consideraba apta para dar sus recitales y seguir generando dinero, no podía administrar ninguno de sus bienes. Y ocurre en todos los niveles. Yo tengo una amiga, compañera de secundaria, que tiene una patología que es esquizofrénica, y por su situación no puede acceder a su pensión. O sea, ella tiene un certificado de discapacidad, pero la familia, creyendo que le hace un bien, la priva de toda autonomía y de toda posibilidad de toma de decisiones. Y es tremendo para una persona que tiene un padecimiento, aparte, sentirse totalmente anulada en sus posibilidades. Creo que como sociedad, y hasta con la mejor intención, reproducimos esos patrones de violencia, y sobre todo mujeres con patologías de salud mental y con discapacidad, creo que se entrecruzan, y lo traigo porque me atravesó mucho en lo personal, y pensaba, si alguien con toda la exposición que tiene una estrella pop sufre esa violencia, pensemos en las que están por ahí en sus hogares y que no tienen los medios y los recursos como para pelear judicialmente, recuperar el control sobre sus vidas. Así que nada más, eso me trajo el comentario de Sole. muchísimas gracias, Lorena. Bueno, yo les agradezco infinitamente a todas, todos y todes, a Lorena en particular, a Gaby en particular y a Lucila, que bueno, tuvo ese problema de conexión. Ya veremos cómo hacemos que su intervención también les pueda llegar de manera más clara a todos. Solo para decir
algo final que me quedó en la cabeza dando vueltas y me olvidé en su momento respecto al comentario que se hizo a la tenencia de la tierra en manos de mujeres y cómo legalmente están habilitadas al acceso. Sin embargo, en términos reales, lo cultural sigue pesando todavía. Yo tengo un recuerdo de escuchar una intervención en el anexo del Congreso a las mujeres de la sociedad rural. Se supone mujeres con un capital simbólico altísimo, y sin embargo comentaban lo costoso que les resulta sortear este tema cultural que hay con que la tenencia de la tierra, y no estamos hablando de poca tierra, tiene que quedar en manos de los hermanos varones, y cómo ellas tienen que contraer matrimonio con algún otro hijo varón para seguir el curso cultural tradicional que hay con respecto a ese aspecto. Entonces, eso es violencia económica y patrimonial estrictamente, y que se da en un ámbito social muy elevado. Así que imagínense lo que puede representar para una persona que no tiene capital simbólico suficiente para hacer frente a una circunstancia de esas en términos más humildes, si se quiere, y que harían a la sostenibilidad de la vida concreta, diaria, más como nosotros la vivimos. Así que, bueno, esto es todo. Les agradecemos muchísimo. Les vamos a hacer llegar después la grabación junto con los materiales, y nada, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, nos vemos. Chao, gracias, hasta el lunes. Adiós.